Vamos a cambiar de tema para hablar de un recálculo polémico que provocó la reacción de los docentes municipales. Javier Germinario, bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Vamos a hablar del sistema educativo municipal, que tiene 33 jardines, 17 escuelas primarias, otro tanto de instituciones de nivel secundario de educación, también formación terciaria y profesional, y a más de 3.600 docentes dentro de un sistema con muy pocos puntos de comparación en otros ámbitos de esta provincia o del resto del país. ¿Cómo es este recálculo? Bueno, hasta ahora los docentes municipales, teniendo en cuenta esta aclaración, son trabajadores municipales que ejercen el cargo de docentes, no trabajan ni en el Envisur, ni en el Envial, ni en el área de recaudación municipal, sino que trabajan en este servicio educativo ejemplar que tiene el municipio. Venían cobrando, además de su sueldo básico, digamos, de lo que les corresponde, una bonificación, una serie de mejoras por encima de lo que es la escala, el escalafón municipal, por llevar adelante la tarea de docentes. Esto, en la comparación con los docentes de escuelas públicas provinciales, los pone en una mejor situación que históricamente, para quienes somos de aquí de la ciudad de Mar del Plata, ha generado esa ventaja, ¿no? Esta cuestión de decir, si uno pudiera elegir dónde trabajar como docente, elegiría hacerlo en una escuela municipal, y a la vez, uno como padre, cuando tiene la posibilidad de optar, intenta que sus hijos vayan en el ámbito público a una escuela municipal porque hay una prestación cualitativa diferencial, ¿no? Una calidad educativa que históricamente había sido ventajosa en el ámbito de estas escuelas, ¿no? Es así, siempre hubo una diferencia, o por lo menos se encargaban de marcar entre los docentes provinciales y los municipales, que ahora, ¿cómo han quedado? Bueno, la polémica arranca a partir de recalcular la manera en la que los saberes son liquidados a los maestros. Hasta ahora venían encuadrándose en una parte de escalafón municipal de 35 horas por turno. Son más de las que se llevan adelante adentro del aula. No se puede saber cuántas efectivamente se cumplen con la tarea que los docentes se llevan a su casa, pero si uno hace la cuenta, 4 por 5 da 20 y están cobrando a razón de 35 horas. Y además el municipio agrega el dato de que buena parte de esos 3.600 docentes tienen doble turno, por lo cual, por 40 horas de prestación, en todo caso, están llevándose un salario cercano a las 70 horas semanales. Ese encuadre nace de un escalafón que no incluye docentes dentro de la carrera municipal. Por eso se busca, o se ha buscado históricamente desde el año 1989, alguna semejanza o algún punto de comparación que aparece como beneficioso para los docentes y aparece como un privilegio. Esa fue la palabra que utilizó Hernán Mourel en la conferencia de prensa de esta mañana. A partir de esta situación se buscó reencuadrar y se reencuadró a través de un decreto. Van a pasar los docentes municipales desde ahora mismo, desde octubre del año 2018, a quedar encuadrados en 24 horas, más allá de las que efectivamente cumplan dentro y fuera de su aula, y en todo caso será el doble si tienen un segundo turno a su cargo. Y además se van a indagar, se van a investigar sobre irregularidades, porque lo que denunciaron esta mañana Di Stefano y Mourel es que hay muchos cargos donde se paga por ruralidad o se paga por encima de lo que corresponde por una prestación que no se está llevando a la práctica efectivamente. Bueno, y esto ya, me imagino, ha despertado la reacción de los docentes y se han planteado, no sé si por el momento medidas de fuerza, pero sí movilizaciones, ¿no? Sí, así es. Una retención de tareas fue lo que se anunció esta mañana en una asamblea del ámbito de los docentes del Sindicato de Trabajadores Municipales, al término de la cual nosotros hablamos con la secretaria de Educación del sindicato y nos decía lo siguiente. El decreto es totalmente ilegal, la bonificación que nosotros percibimos está plasmada en varias ordenanzas, en el Estatuto del Docente Municipal también, que es una ordenanza, y además en la ley estatutaria para el empleado municipal, que es la 14.656, en su artículo primero establece que todos aquellos derechos que fueron adquiridos y que son superiores a los que están plasmados en la ley no se pueden tocar. Que ayer el secretario de Hacienda lo manifestó en algunos medios, que por qué un docente municipal tenía que cobrar más que el docente provincial que se encontraba a la vuelta. Para su información, le voy a decir que los establecimientos educativos municipales no tienen a la vuelta ningún establecimiento provincial y que además esa bonificación tiene un porqué. Primero porque somos trabajadores municipales, que aunque él dijo ayer que la educación es provincial y solamente la administra el municipio, a nosotros nos toma el municipio como empleados.
y además rendimos concurso para titularidad, cosa que en provincia no pasa, y si nos vamos de Mar del Plata, perdemos nuestro trabajo. Entonces, él, que es un advenido en esta ciudad, no puede venir a tocar los derechos de los trabajadores municipales, que está a la vista que no nos quiere. ¿Se quieren deshacer del sistema educativo municipal? Sí, estamos convencidos que sí. Con la normativa que está aplicando el secretario de Educación, por una cuestión técnica, porque nosotros estamos dentro del ámbito de la DIEGEP, es decir, de la Dirección de Escuelas Privadas, cuando no tenemos que estar, porque somos escuelas oficiales, a rajatabla quieren implementar algunas disposiciones que van a afectar a compañeros nuestros, y ya están afectando, a compañeros que hace 18, 20 años que están trabajando con carácter interino y no los dejan concursar para acceder a una titularidad. La medida que se tomó es, para el día miércoles 31 de octubre, retención de servicios y concentración en el Consejo Deliberante. Esto abarca todo el sector docente y todo el personal de servicio que se desempeñan en nuestros establecimientos educativos. A partir de las 12:30 vamos a estar concentrando en el Consejo Deliberante, porque se va a dar continuidad a la sesión de la Comisión de Educación, y además se los citó a los dos secretarios a la comisión. La asamblea, la preocupación de los docentes. ¿Y qué pasa del otro lado, quienes han tomado esta polémica medida? Bueno, casi al mismo tiempo que se llevaba adelante esta nutrida asamblea que veíamos allí en la calle Moreno y Misiones, en el Palacio Municipal había una conferencia de prensa convocada por los secretarios de Educación y de Hacienda para explicar este decreto. Un decreto que fue publicado en la jornada de ayer, que tomó conocimiento público, que fue denunciado por el sindicato, que fue calificado como cortar el diálogo por parte del secretario de Educación, pero claro, ese decreto no fue conversado o negociado con el sindicato o con los docentes. Claro. Se dio a conocer así como venía. Va a ocurrir algo que merece ser mencionado, que es que cuando los docentes cobren los saberes correspondientes al mes de septiembre, ahora en los primeros días de octubre, van a tener acumulados todos los incrementos salariales que se les otorgó a los maestros desde comienzo de año y que no habían sido oficializados y por tanto no habían sido liquidados por el gobierno municipal. ¿Qué significa esto? Que tal vez se encuentren con más de un sueldo entero, claro, en sus cuentas de salario. Y también va a empezar a regir este descuento, con lo cual va a ser muy difícil para los maestros calcular esta nueva situación a partir del decreto en el cual pasaron de un escalafón municipal a otro, con algo que el gobierno municipal denominó o quiere denominar a partir del decreto como garantía salarial. Estemos atentos a ese concepto y a la vuelta de las palabras de los funcionarios tratamos de analizarlo. El último mes y medio hemos detectado muchas inconsistencias que tienen que ver con incompatibilidades. Hemos detectado que hay docentes que perciben bonificaciones, por ejemplo, por ruralidad, cuando no hay ningún acto administrativo de la provincia de Buenos Aires que le dé esa ruralidad a la institución educativa. Y esto, para que tengan claro en porcentajes, la ruralidad se abona, más allá del salario docente, entre un 30 a un 120% de sueldo. Entonces, todas estas sumas que se fueron abonando sin un acto administrativo de la provincia de Buenos Aires es el trabajo que estamos llevando a cabo con los equipos de la Secretaría de Educación. Más allá de esto, que es cumplir con la norma, estamos abiertos, por supuesto, a poder consensuar algunos aspectos. Pero esto es un trabajo en conjunto y la intención y el objetivo es realmente ordenar aquello que no está en consonancia con la normativa municipal y provincial. Advertimos que se estaba liquidando por un módulo de 35 horas, que es uno de los módulos que tiene la planta municipal. La planta municipal tiene módulos horarios que va desde las 18 a las 50 horas semanales, tiene una diversidad de casi 12 módulos horarios, y la comparación del salario del maestro de grado, que tiene un módulo de 20 horas. Entonces, por una de estas que uno intuye claramente, connivencia entre parte de la planta en su momento, que liquidaba haberes en educación, el sector del sindicato municipal y parte de los sectores políticos, se le liquidaba a los docentes por un módulo de 35 horas cuando el módulo del cargo docente era 20. Y esa diferencia se la liquidaban por cada cargo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? A cada docente, la mayoría tiene 2 cargos y trabajan 40 horas por semana, se le estaban liquidando 70 horas por semana. Cada semana se le estaban liquidando 30 horas que no se trabajaban.
Y esta connivencia entre la política y el sindicato parece que sigue en el tiempo, porque se vio en las declaraciones de algunos concejales en el día de ayer, donde dijeron que nosotros estábamos eliminando una bonificación, cosa que no es cierta, o que estábamos modificando una ordenanza por decreto, que tampoco es cierta. Lo único que hicimos por decreto es reglamentar el módulo horario, que le pusimos el más adecuado dentro de los módulos municipales, que es el de 24 horas, porque teníamos uno de 18 y uno de 24, que era el que abarcaba este módulo de 20 horas de cada cargo docente. Y lo que hicimos es, a partir de octubre en adelante, es pasar la parte que estaba mal calculada, la bonificación, a garantía salarial, para que los futuros aumentos de salario docente absorban esta diferencia que se estaba pagando incorrectamente. Con esos 250 millones de pesos se podrían haber reparado todas las escuelas, se podría renovar todos los años el mobiliario y agregar material docente didáctico y una computadora por cada alumno. Se podrían hacer montones de cosas. Sin embargo, en un privilegio para un determinado sector, se repartían 250 millones de pesos que se liquidaban incorrectamente, porque, reitero, se pagaban 30 horas por semana a cada uno de los docentes que tiene 2 cargos por horas que no trabajaban. Bueno, ahí está, Martín, la palabra del funcionario y la síntesis en gráficas que hizo el propio municipio para explicar cómo se compone, cómo se conforma el haber de los docentes municipales. Bueno, fíjense, aquí detallado es cómo se presenta, ¿no? Es el básico más conceptos varios y ahí forma el total. Sí, lo que se pone en discusión es la cantidad de horas que trabajan para ver en qué escalafón del municipal deben quedar los docentes. Lo que argumenta el municipio es que trabajan 20 horas, calculando 4 horas en cada jornada escolar por 5 días, y además aclarando que muchos de los maestros tienen, como se ve ahí abajo, 2 cargos y por lo tanto trabajan por 40 y cobran por 70. Esa fue la denuncia genérica lanzada por el municipio. Recordemos que además esto es por decreto porque hay un consejo que no funciona, ¿eh? Claro, se resolvió por esta vía un decreto del intendente que tiene una larga trayectoria como docente justamente, ¿no? La manera de liquidar los sueldos es la que vemos allí, es el nivel 12 en la escala, en la carrera municipal. Por eso la discusión, si había que acomodarlos en escalafón de 12, perdón, de 18, de 24, de 35 o de más horas. De manera arbitraria, ese municipio históricamente, y utilizó la palabra connivencia, de modo tal que allí hay aparentemente un delito para investigar. En todo caso deberá ser esclarecido si había algún tipo de acuerdo entre quienes liquidan el salario, el sindicato y los docentes, para que esta irregularidad se sostuviera desde el año 1989 hasta acá. Bueno, atención con esta acusación también, ¿no? Con un ejemplo, Martín, un docente, dice el municipio, con 2 cargos de 20 horas cada uno, ¿no? Las horas frente a los alumnos en el aula. Trabajando 40 horas semanales, cobraba por 70, es decir que había 30 horas que no se estaban trabajando cada semana. ¿Sabes cuánta plata es eso? ¿Cuánto? 250 millones de pesos por año que esos 3.600 docentes se estaban llevando, sacándolos de las arcas municipales, habiendo el municipio podido destinarlos a eso que aquí queda enumerado, ¿no? Bien, y ahí detalla, ¿no?, que para lo que servirían en principio, según el municipio, estos 250 millones de pesos. Bueno, podrían estar reparadas todas las escuelas, se podrían construir 10 escuelas y jardines de infantes, se podría renovar el mobiliario y el cálculo incluía una computadora por estudiante. Mira, bueno, esperemos que se concrete. Sí, claro, habría que hacer la cuenta de cuánto tiempo hace falta guardar ese dinero, y en todo caso el año que viene se podrán reparar todas las escuelas y los jardines municipales, que como decíamos, no son casi 70 edificios en el distrito de General Pueyrredón. Lo que sí se sabe, Martín, lo que sí es concreto, es que mañana hay una retención de tareas de los docentes y los auxiliares, acompañados por delegados y comisión directiva del sindicato, que se concentrarán 12:30 frente al municipio, así que estará afectada el dictado de clases en el servicio educativo municipal. Bien, entonces a tener en cuenta esto, porque si bien en principio no se sabía cuál iba a ser la reacción por parte del sindicato, esto se desprende de la asamblea, ¿no? Así es, quedó resuelto hace minutos nada más. Mañana habrá lo que ellos llamaron una primera medida de fuerza hasta que este decreto, el 2272, sea revisado. Perfecto. Bueno, gracias, Javier. No hay por qué.